Muy bien, continuamos con El Salvador. Se llegó el momento de las consultas médicas. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales y preguntarnos. Estamos en vivo y acá le vamos a responder. El día de hoy vamos a hablar sobre las lesiones y las enfermedades de la columna vertebral. Así que si usted padece de alguno de estos problemas, preste atención. Le tenemos preparada esta nota. La columna vertebral, formada por 33 huesos llamados vértebras, conecta al cráneo con la pelvis. Las vértebras se agrupan en 4 regiones diferentes: cervical, dorsal, lumbar y sacra. Las vértebras se aplican una sobre otra formando una columna, y en las regiones cervicales, dorsal y lumbar están separadas entre sí por una especie de almohadilla denominada disco. Considera estos discos como si fueran un donut, con un centro gelatinoso blando rodeado de una cubierta más dura y resistente. La columna vertebral protege a la médula espinal, un cordón formado por nervios y células de soporte que transmiten la información desde el cerebro hasta el resto del cuerpo. Hay varios problemas que producen alterar la estructura de la columna y lesionarle las vértebras y el tejido que las rodea. Entre ellos están las infecciones, traumatismos, tumores, enfermedades tales como la espondilitis anquilosante y la escoliosis, cambios óseos que ocurren en la edad tales como estenosis espinal y hernias de disco. Con frecuencia, las enfermedades de la columna provocan dolor cuando los cambios óseos presionan la médula a los nervios. También pueden limitar el movimiento. El tratamiento varía según la enfermedad, pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos para la espalda y cirugía. El dolor de espalda es muy frecuente, pero en muchos casos no está claro qué es exactamente lo que lo provoca. Dependiendo de su causa, suele clasificarse en 2 tipos: dolor de espalda mecánico y dolor de espalda inflamatorio. Son los más frecuentes. Existen otras causas menos frecuentes que también pueden estar asociadas a un dolor de espalda, como infecciones, enfermedades renales o digestivas, polimialgia reumática y excepcionalmente tumores. Tu médico te podría ayudar a diagnosticarlo correctamente. Los datos indican que el 80% de la población tendremos dolor de espalda en algún momento de nuestra vida. Se calcula que en un momento dado, 1 de cada 5 personas presenta dolor lumbar de al menos 3 meses de duración, por lo que puede describirse como crónico. No es de extrañar que así sea, pues en la vida diaria son muchos los factores que afectan a la espalda. Influyen, por ejemplo, cosas como engordar o el calzado que se utiliza. Hay muchas causas diferentes de dolor de espalda y es importante buscar información y ayudar en caso de un dolor continuado de más de 3 meses que no desaparece. En la mayoría de los casos, el dolor de espalda es mecánico. Sin embargo, en 1 de cada 20 personas con dolor de espalda crónico, esta tiene un origen inflamatorio. Ambos tipos de dolor pueden limitar las actividades cotidianas, así como limitar la calidad de vida, porque afecta al sueño, a la vida social y a la capacidad de trabajar. Pero el dolor mecánico y el dolor inflamatorio pueden tener síntomas parecidos, por lo que resulta difícil diferenciarlos sin ayuda. Por eso es importante consultar a un médico y ser capaz de describirle tu dolor. Así que si tiene problemas de espalda, recuerde consultar al médico, y por eso abrimos estos espacios para que usted pueda consultarle al invitado de este día. Tenemos al doctor Francisco Navas Figueroa. Él es neurocirujano estereotáctil funcional. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí para comentar sobre los problemas de la columna. Aquí me traje un par de modelitos para explicar, que ya muy bien fue explicado en el video que se presentó anteriormente, pero igual con esto vemos la complejidad de la columna. Nosotros somos una belleza de la creación. Si nos hizo perfectos, y si uno se pone a analizar esto, se da cuenta que sí, solo él pudo crear semejante complejidad, porque esta situación se articula de una forma tan especial que nos permite tener movimientos en la columna cervical, en la columna lumbar. La dorsal es un poco más rígida por las costillas,
pero en esas partes nosotros hacemos todo lo que podemos hacer, incluso mover la cabeza y decir sí o no, así. Todo eso nos permite esta belleza funcional. Qué incómodo es andar con un dolor de espalda. Así que si usted tiene alguna consulta en este momento, recuerde que estamos en Facebook como Hola El Salvador, encuentra una fotografía con el doctor y ahí perfectamente nos puede dejar su comentario. Así que vamos a tratar de resolver algunas de esas consultas que nos mande. Pero doctor, comencemos hablando de cuáles son los problemas más frecuentes acá en nuestro país. Bueno, acá por frecuencia, y es una de las cosas que más incapacidad laboral producen, son los problemas de la espalda baja, que es este otro modelito que traigo aquí, nada más es para ver esa parte. Son 5 vértebras que se unen a esta que es un macizo que se llama el sacro, y luego al coxis, que básicamente es lo que todo el mundo conoce aquí en el país como la colita, que básicamente no tiene una mayor situación funcional. El sacro sí, porque es donde nos vamos a articular con las piernas y es el soporte prácticamente de todo nuestro cuerpo. Entonces, la mayoría de los problemas tienen asiento en la última vértebra lumbar, que es justamente esta, la número 5. Entonces, y ahí es donde aparece. ¿Por qué? Porque todas las cargas que vienen sobrecaen sobre esta vértebra. ¿Esa es la que aguanta más peso? Es la que aguanta todo el peso. Si yo me voy al gimnasio y levanto pesas, ahí es donde está cayendo todo lo que yo esté levantando. Y doctor, lo va a soportar. Ya que mencionamos eso, tenemos la mala costumbre de levantar los objetos mal. Nos agachamos y no doblamos las rodillas, sino que la espalda. Entonces le damos todo el peso a la espalda. ¿Cómo es lo correcto para poder levantar algún objeto? Porque hay muchas personas que están en su casa y dicen, ay, tengo que mover esta caja, dicen, y ahí andan con el dolor. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que levantar correctamente un peso? Y si ya tenemos ese dolor de espalda, ¿qué tenemos que hacer? Bien, lo correcto para levantar cualquier peso, y eso es lo correcto, para evitarse una lesión importante en la columna, es flexionando las rodillas. O sea, uno tiene que bajarse, flexionando las rodillas, tomar la carga que uno pretende levantar y pegársela al cuerpo, y de ahí levantarse, nada más con la fuerza de las piernas, de los cuádriceps. Porque el agacharse y levantarlo es lo que provoca la mayoría de los problemas en la columna. Perfecto. Eso es bien cierto. Interesante eso, así que a practicarlo desde ya para poder evitar esto. También recuerde, estamos en Facebook como Hola El Salvador, estamos en vivo, así que si usted nos quiere hacer alguna consulta, ahí perfectamente abajo de la fotografía con nuestro invitado de hoy, el doctor ahí nos puede poner su comentario. Ahora, doctor, ¿qué otro problema es frecuente acá en nuestro país? Mire, después, aparte de las cosas que son puramente de carácter mecánico, ¿verdad? Vienen las otras enfermedades que tal lo describí el video, que son los cambios propios que sufrimos con el envejecimiento, que son cambios degenerativos propios de las vértebras, como por ejemplo esta vértebra que ya muestra esos cambios. Este es un modelo de columna con enfermedades, tiene varias. Uno de ellos es esto, eso es bien frecuente. Hay un engrosamiento del hueso que va y comprime los nervios, que son en este modelo los amarillitos esos. Entonces eso provoca una incapacidad severa porque ya el dolor ya no solo se localiza en la espalda baja, sino que se irradia a las piernas, ¿ya? Entonces eso nosotros lo conocemos como lumbociática, cuando ya sobre todo baja del nivel inferior a la rodilla. Eso es una lumbociática. Entonces eso generalmente traduce una compresión del nervio y eso, por más que haga, no se le va a quitar a menos que libere la compresión del nervio. Perfecto, estamos hablando con el doctor Navas. Si usted tiene algún problema de espalda, si tiene alguna lesión, recuerde, estamos en Facebook como Hola El Salvador. Ahí nos puede poner, hay que ser un poquito específico, nos puede poner su edad, qué le pasó, si tiene alguna enfermedad, para que el doctor le pueda dar más certeramente una respuesta. Pero también tenemos preparados algunos sondeos, así que veamos el primero. Doctor, buenos días. Tengo dolor lumbar desde hace un año, pero aumenta cada 3 meses y luego disminuye. ¿Podría ser por estrés? Doctor, adelante. Bueno, la situación del estrés, sí, es cierto. Tiene que ver mucho porque
esa es una de las causas. Cuando uno anda demasiado tensionado, provoca una tensión muscular también que afecta a los músculos de la columna, porque tenemos dos grandes masas, son los músculos paravertebrales. Entonces estas masas musculares también, en el caso de la tensión, es literalmente eso, es una tensión, entonces que se traduce en todo el cuerpo. Para el caso de él, ya después de pasar tanto tiempo, un año, con el problema, es que o está haciendo algo repetitivo que le cause esa sintomatología, o ya per se tiene un problema de base, como los que se comentaron en el video, una hernia de disco, una listesis, que es un deslizamiento de los cuerpos vertebrales, debe tener algo. Entonces ahí la mejor situación sería que se dejara revisar con algunos estudios de imagen para poder tener bien claro cuál es el padecimiento que él tiene. La consulta con el especialista es lo más importante, y aprovechen este momento, nos puede escribir a través de nuestra página de Facebook, estamos como Hola El Salvador, allá aquí estamos en una fotografía con el doctor Navas, así que vamos a comenzar a leer algunas de las preguntas que ya nos hacen nuestros buenos amigos. Acá tenemos a Isabel Fabián y dice, quiero saber por qué se da el lumbago y cómo lo puedo tratar. Bueno, esa pregunta está bien. El lumbago tiene una serie de causas. Y en término, por así decir, inicial, esta patología se trata bien fácil con relajantes musculares y analgésicos. Un buen relajante muscular y un analgésico, que eso es lo primero. Si fuese una cosa, por decirlo así, no tan severa, se supondría que en el término de 5 a 7 días, con un buen tratamiento médico, o sea, medicación, debería de remitir toda la sintomatología. Entonces eso es lo principal. Luego después vendrán otras cosas como la fisioterapia, que es muy bien. Hay terapia antálgica, o sea, sirve eso nomás para el dolor. Terapia de la relajación para el músculo cuando está contraído por un espasmo. Y así un montón de situaciones que se pueden ir haciendo para aliviar. Incluso hay educación especial para la columna, o sea, cómo debemos de sentarnos, comenzando desde ahí, cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo nos agachamos, sí, porque si hacemos todo al revés, pero es porque normalmente no nos lo enseñan, entonces eso se llama educación de la columna, y hay otras cosas que se llama higiene de la columna, que es lo que uno no debe de hacer y que es lo que uno debe de hacer para cuidar su columna. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Gaby Campos dice, hola, buenos días. Fíjese que cuando estoy lavando ropa siento como que me está quemando la espalda, y cuando me voy a acostar en la noche me duele bastante y se me va quitando despacio. Gracias, feliz día. ¿Qué puede ser esto, doctor? Sí, ya cuando aparece ese tipo de sintomatología, ya indica que está habiendo una irritación de la raíz nerviosa. Por causas habría que determinar. La recomendación con ella sería de que cuando lave la ropa, me imagino que lo ha de hacer manual, porque lavar ropa sí, agachado, en lavadora. Entonces que cuando lave la ropa, que lo que haga es que se consiga un banquito y ponga un pie sobre el banquito y lo haga casi que de lado y esté alternando las piernas para que eso le quite un cierto grado de rigidez a la columna. Okay. Eso se lo va a aliviar, es igual que la planchada de la ropa, con un banquito, más o menos tiene que tener unos 25 30 centímetros de alto, pone un pie sobre el banquito y está de lado, luego cambia de pierna y sigue planchando. ¿Qué tan alto puede ser ese banquito? No, 25 30 centímetros. Ok, perfecto. Eso ayuda. Bueno, vamos a seguir leyendo algunas de las consultas que ya nos hacen a través de nuestras redes sociales. Cristian Castillo dice, doctor, ¿cuánto afecta que la cama sea de origen duro o tiene que ser suave para la espalda? Saludos. Sí, esa es una buena pregunta. Sí, me la hace la mayoría de los pacientes. La cama es un factor importante para la prevalencia de estas situaciones. Si uno consigue una cama, porque a veces dice, no, pues me voy a conseguir una cama tan dura como una roca, ¿verdad? Una cama de piedra. Esa no es la ideal. Entonces, no me funciona la muy dura, voy a conseguir una blandita, como que si es una cama de agua. Tampoco funciona. Entonces, lo que uno tiene que conseguirse es una cama que sea semi-rígida. Esa es la ideal. Una cómoda, ¿eh? Que sea semirrígida, porque no tan dura que se sienta como que si uno se ha sentado en una piedra,
ni tan blanda que sienta uno que está acostado en una cama de aire o de agua. Entonces, lo ideal es un término medio. Eso generalmente aquí le llaman semiortopédicas. Generalmente cuando uno va a comprar una cama y dice quiero una cama semirrígida, no le entienden. Si uno dice una cama ortopédica ortopédica o semiortopédica, ahí sí le entienden. Pero lo mejor es probarla, porque lo que uno tiene que hacer es sentarse en la cama, y si la cama no se deprime, es decir, no baja nada, esa cosa es piedra y eso no sirve, eso es rígido. Si uno se siente en la cama, no acostar, se sienta en la cama y la cama se deprime demasiado, eso es demasiado blando, entonces eso no sirve tampoco. Si uno se sienta en la cama y queda un movimiento así moderado, esa es la que conviene, entonces esa es la que hay que comprar. Mi doctor, ya que está hablando de eso, de camas. La almohada, o sea, ¿dormimos con almohada, no dormimos con almohada o cómo tiene que ser? Bien, sí, puede ser almohada, pero no tiene que ser una que ponga en una posición de flexión el cuello, por ejemplo, pues es la almohada en el cuello, porque si yo la voy a usar para dormir en posición lateral, está muy bien, una almohada en el cuello y una almohada entre las piernas y duermo de lado y va muy bien, eso funciona bien, pero ahí son dos almohadas, una en medio de la pierna, una en el cuello. Perfecto. Tenemos otra pregunta a cargo de Gracie Lu y dice, tengo desgastadas las 2 últimas vértebras y el dolor es todos los días, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta pregunta sí está bastante interesante porque ¿a qué llamará ella el desgaste de las 2 últimas vértebras? ¿Habrá pasado consulta y le habrán dicho habría eso? que ver, ahí sí habría que ver, pero si ya tiene eso, ya estamos hablando de una cosa ya un poco más compleja que va a requerir algún tipo de intervención quirúrgica, tal vez instrumentar la columna, alguna cosa así, que es colocar unos tornillos y unas barras en la columna para que eso haga el soporte que la vértebra no está haciendo. Mi doctor, aquí quizás lo más importante es hacerle el llamado para que vaya a donde un especialista y para que pueda analizar el caso, ¿verdad? Sí, claro, eso es lo más conveniente, ¿verdad? Que busque la ayuda adecuada, pues el especialista adecuado, porque si uno va generalmente donde personas que no le pueden orientar a uno o que no le pueden solventar el problema, entonces lejos de curarse, se va a complicar. Perfecto. Siguiente consulta, Olga Fernández dice, ¿por qué razón siento que se me duerme una parte de la espalda en la parte de arriba, a los lados, y de este mismo me provoca comezón interna, producto de esto? Y desde siempre, dice, he tenido el problema de encorvarme. Ok, me imagino yo que esta situación, bueno, no exactamente no especifica qué tanto tiempo tiene de esto, pero habría que ver si ella no está teniendo un problema mecánico, que a veces son cosas propias de la ocupación de uno, ¿sí? Cosas propias. Por ejemplo, el personal de odontología padece de dolores cervicales por la posición en que ellos trabajan. Y hacen así, siempre. Entonces, esa posición, que es lo rutinario para ellos, para operar, para tratar sus pacientes, les provoca problemas cervicales. Entonces, se me imagina que si ella no estará teniendo alguna cosa por su ocupación, por ejemplo, si es costurera, dependiendo la posición en que ella permanezca, entonces probablemente pueda tener un problema mecánico. Mi doctor, y para ellas que están, digamos, para las costureras, que pasan bastante tiempo agachadas, ¿hay algunos ejercicios o alguna recomendación para evitar alguna lesión? Sí, los hay. Hay ejercicios de estiramiento. La recomendación en estos casos, y eso es para todos, que uno no debe permanecer más de 1 hora en la misma posición, porque entonces después empieza a sufrir la columna. Si uno pasa 1 hora en la misma posición, empieza a sufrir la columna. Entonces lo ideal es alternar los momentos de estar estático, de estar en la misma posición con un poco de movimiento. Entonces si uno, por ejemplo, tiene un trabajo de oficina, estoy 1 hora sentado ya enfrente del computador y luego lo conveniente es, le levanto, tomo 5 minutos, camino y me vuelvo a sentar.
y sigo mi trabajo. Perfecto, tenemos más preguntas. Erika Alvarado dice, hola, yo desde que nació mi primer hijo fue cesárea y desde entonces me duele mucho la espalda. No puedo estar encorvada o recta mucho tiempo porque me duele. Sí, esa es otra de las condiciones. Cuando viene el embarazo en las mujeres, la columna también cambia de posición, cambia un poco de posición para poder hacer lo que se llama el canal del parto. Entonces, pero esa es una situación que tiene que revertir después del periodo del puerperio. Eso tiene que revertir. Generalmente son 3-4 meses y la persona vuelve otra vez a ser normal. Claro, les duele mucho por el cambio de posición de la columna durante el embarazo. Ahí, si ha persistido, entonces ahí sí la opinión sería de que consultara para ser revisado adecuadamente. Y tenemos otro caso parecido, mi doctora. Alma Avilés dice, hola, muy buenos días, tengo 32 años y desde que tuve a mi hijo, que ya tiene 2 añitos, tengo un dolor de espalda bastante fuerte a la altura de donde ponen la anestesia. Sí. Para hacer la cesárea, mi pregunta es, si es por la inyección o habrá alguna lesión ahí. Cuido a mi abuela, tiene 94 años y me toca levantarla, es cuando más me duele. Sí, no. La anestesia generalmente provoca otras situaciones, que ahora hoy en día los anestesiólogos han mejorado sus técnicas y todo esto, y las agujas que ocupan para la punción son muy delgaditas, bien finas, entonces hoy en día ya no se ven esos problemas. Antes sí se veía y nosotros lo conocíamos como cefalea espinal, es decir, quedaba como goteando líquido cefalorraquídeo y eso provocaba dolor de cabeza, pero no da problemas de irradiación, de dolor lumbar a piernas, eso no tiene que dar. Me parece más bien que en el caso de ella es por esto, porque ella es la cuidadora de la abuela de 94 años y tiene que moverla y todo eso. Entonces ahí está haciendo sufrir la columna, era justo lo que estábamos hablando al principio. Ok, siguiente pregunta, dice Roxana Aguilar. Padezco de dolor de cuello y me han dicho que es neuralgia. Mi pregunta es, ¿qué produce la neuralgia? Una neuralgia es una irritación de un nervio, pues, pero no creo. O a mí que esté hablando de la neuralgia de Arnold, que ya es una entidad nosológica bien específica, que es un dolor básicamente en la parte superior del cuello, que se irradia la parte occipital, pero esa ya es una entidad, y eso se conoce como una neuralgia de Arnold. Eso ya es una entidad nosológica específica, es una enfermedad concreta, pues, ¿verdad? Ahí en el caso de ella no sé, podría ser un dolor nada más del cuello y alguien le dijo que era neuralgia. Perfecto, siguiente consulta, Teresa Vega dice, hace 5 años fui operada de la columna por 3 hernias discales, sí, pero a veces me dan dolores fuertes. Ya. ¿Qué puede ser sí, esto? Bien interesante. Sí, a ella me imagino yo que le tuvieron que haber comentado que cuando se hace una cirugía tan grande, estamos hablando de quitar elementos que conforman la columna. Entonces, cuando uno retira, por ejemplo, un elemento, no sé, aquí lo podemos ver, se acaba de caer el disco, ¿ok? Entonces, esto es un disco intervertebral, ¿ya? Entonces, yo en la cirugía, por el motivo que sea, retiro el disco y me queda un espacio libre. Entonces, ella tiene 3 espacios que han quedado libres ya. Entonces la columna de ella ya no es normal. Entonces cualquier cosa que ella haga, cualquier situación, sobrecargas, esfuerzos, lo que ella quiera, la columna ya no le va a responder como normal, porque ya le hacen falta estos elementos que se llaman discos. Se volvió a caer el disco. Estos elementos. Entonces yo siento que lo más adecuado en el caso de ella es que volviese a consultar con el neurocirujano que lo operó para preguntarle qué es lo que sigue, porque muchas veces lo que uno hace es instrumentar la columna para fijarla y que el paciente ya no siga teniendo problemas. Perfecto, siguiente consulta, Eduardo López dice, buenos días, fíjense que estando trabajando levantado un motor de un carro hice mal un movimiento y desde entonces me dio levantando algo, dice, y me agarra un dolor intenso. ¿Qué es lo que me puede haber pasado? Dice. Sí, es básicamente lo que hablábamos. Si nosotros hacemos sobreesfuerzo, lo que podemos hacer es lesionar estas estructuras
que son bien importantes, incluyendo nuestros discos intervertebrales, y eso es bien característico. Y la historia es como la historia de él. Estaba levantando una carga súper grande, importante, y de repente me dio un dolor intenso, las piernas se me aflojaron y desde ahí ya no he podido recuperarme. Es probable que tuvo una hernia de disco y se le extruyó y le comprimió el nervio. ¿Qué pasa si no nos operamos una hernia? Mire, no todas las hernias de disco tienen que ser operadas, porque no es eso, no es cierto. Uno opera nada más aquellas en las cuales, mediante un estudio que se llama electrofisiológico, se comprueba que el nervio en realidad está siendo afectado de manera importante. Porque algunas hernias lo que pueden hacer es llegar a remitir. Uno dice, se me quitó la hernia. Sí, si era una pequeña protrusión, que eso no es una hernia, sino que es como una hernia infantil, una hernia que está para crecer. Puede ser que ya no le avance, baja de peso, se cuida la columna y no necesariamente tiene que llegar a una cirugía. Entonces es cuestión de evaluarlos, es cuestión de analizar cada caso. Perfecto. Básicamente. Doctor, muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas que han estado participando. Son muchos comentarios, muchas consultas. Sí. Si usted tiene alguna consulta directamente con el doctor, se puede comunicar. Él es el doctor Francisco Navas Figueroa, es neurocirujano, estereotáctil funcional, y lo puede hacer al 2556-1764. Se lo repito, 2556-1764 o al correo dr-navas@msn.com. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y cuando quieran estamos a la orden. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también. Este es el espacio para que puedan consultar sobre algunas preguntitas que tenemos sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Así que con esto nos vamos a una pausa, volvemos.